vamos a hablar entonces, ahora sí de una vez, acerca de nuestro último tema del día de hoy, que se llama la crisis final que nos espera. Y ya habíamos estudiado con ustedes el origen del protestantismo, la muerte del protestantismo y cómo iglesias, grupos evangélicos, carismáticos y pentecosteses están firmando la declaración conjunta sobre la doctrina de justificación por la fe. La Iglesia Católica ha utilizado este documento para declarar oficialmente muerto al protestantismo. Ya no hay más protesta, ahora hay reconciliación. Lo que no pudieron arreglar hace 500 años los líderes de las dos iglesias, la nueva camada o generación lo logró resolver y ahora todas las iglesias se están uniendo a firmar esta declaración conjunta. La pregunta es si esto también le va a llegar a las puertas a la iglesia adventista. ¿O será que nos van a hacer a un lado a 20 millones de adventistas? ¿Será que la iglesia adventista no se le va a invitar también a formar parte de esta comunidad global en una renovación católica, como se está diciendo? Todos están volviendo a Roma. La pregunta es si también la iglesia adventista ha de estar envuelta en el movimiento ecuménico y si también al final va a ser tratados ecuménicos y de confraternización con la iglesia católica y los protestantes. Hace como unos 6 o 7 años predicamos el tema que se titulaba La secta codiciada. Pero sin embargo el día de hoy mi tema no va a ser la secta codiciada, va a ser la secta infiltrada. Elena de White, y quiero renovar el punto que había mencionado hace 7 años acerca de la iglesia adventista. Hay algunos desafortunadamente que han catalogado a la iglesia adventista como Babilonia. No voy a mencionar los nombres, pero hay algunos ministerios, tanto en inglés, algunos en español, que no han tenido ningún prejuicio en etiquetar ya de forma directa a la iglesia adventista como Babilonia y parte de Babilonia. De hecho, hay algunos ministros que están invitando a todos los miembros de la iglesia adventista a salir de la iglesia adventista porque ya es una iglesia apostatada, que ha caído igual que Babilonia y que está llena de apostasía y por tal razón hay que salir de la iglesia adventista. Quiero mencionar la cita al espíritu de profecía que le escribe al hermano Wellington en Nueva Zelanda el 11 de junio de 1893, en lo cual la sierva del Señor dice así: el Señor no le ha dado un mensaje para proclamar que los adventistas del séptimo día son Babilonia e invitar al pueblo de Dios a que salga de ella. Todas las razones que usted puede presentar no tienen ningún peso para mí en este aspecto, dice ella, porque el Señor me ha dado definida luz que se opone a un mensaje tal. No dudo de su sinceridad y su honestidad. Y he escrito cartas largas en diferentes ocasiones a los que estaban acusando de ser Babilonia, la iglesia adventista del séptimo día, para decirles que no estaban diciendo la verdad. Usted piensa que algunos individuos han llenado de prejuicios mi mente, y si estuviera en esa condición, pues ya no se me podría confiar la obra de Dios. Pero en otros casos se me ha llamado la atención sobre este asunto cuando algunos individuos han pretendido tener mensajes para la iglesia adventista de carácter similar y me han dado este mensaje. No, se me ha dado este mensaje, no les creáis, no los envié, y aún así ellos corrieron. Dios está dirigiendo un pueblo, tiene un pueblo escogido, una iglesia en la tierra, a la que ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado un cometido sagrado y una verdad eterna para que sea comunicada al mundo. Él la amonestará, la corregirá, y el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día que tienen gran luz y no han dado en esa luz. Los que han hecho una gran profesión de fe, pero no se han mantenido al paso de su líder, serán vomitados de su boca a menos que se arrepientan. El mensaje que declara que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia e invita al pueblo de Dios a salir de ella, no proviene de ningún mensajero celestial ni tiene agente humano inspirado por el Espíritu de Dios. Esta fue la cita que mencioné y hay otras más hace 7 años cuando hicimos la serie Los Jesuitas, y quiero reafirmar una vez más
la cita inspirada de Elena de White, en el sentido de que mientras la iglesia adventista se mantenga levantando oficialmente los hitos adventistas, que es el santuario, el espíritu de profecía, el mensaje de los 3 ángeles, el estado de los muertos, el mensaje de la reforma pro salud, etcétera, etcétera, la ley de Dios, que oficialmente la iglesia no los ha rechazado. Todavía la iglesia los levanta. Tú dirás, ¿hay apostasía en la iglesia? Por supuesto que hay apostasía. La iglesia adventista está llena de babilónicos. Hay gente en apostasía por todos lados, pero eso no significa que la iglesia es Babilonia. El día que rechace el santuario, el día que rechace la ley de Dios, el día que abiertamente rechace el santo sábado y enseña a ahorrar el domingo, ese día tú sabrás que ha caído Babilonia, porque ha rechazado lo que nos distinguía como iglesia. Pero sin embargo, Elena de White dice que Dios la levantó con un propósito, y esa es la razón por la cual no me gusta atacar de forma directa a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque así como Dios utiliza sostén propio, y estoy convencido que esta obra es dirigida por Dios, también Dios tiene gente en la iglesia adventista, hermanos que están predicando, pastores que están predicando, y les puedo mencionar cantidad de pastores que están en la organización y están levantando la antorcha de la verdad presente. Y si Dios quiere usar un burro, también lo va a usar. ¿Quién soy yo para decirle a Dios quién puede usar y quién no puede usar? Él va a usar a quien Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. ¿O no viene un ejército del mundo, de las filas del mundo y de todas las iglesias, que el gran capitán los va a llamar y van a venir a ser parte del ejército de Dios? Así es que yo no puedo decir, no, Dios solamente va a usar a la iglesia adventista. No, y si Dios quiere usar a sostén propio, ¿por qué no? Dios va a usar a quien Él quiera usar. Por esa razón, amigos y hermanos, no estoy diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Dios nos libre de la cizaña, Dios nos libre de gente que está infiltrada en la iglesia, pero la iglesia no le puedo poner el título de Babilonia porque no lo autoriza el espíritu de profecía. Pero sin embargo tampoco podemos negar que quizás la iglesia ha sido infiltrada, que la iglesia como secta codiciada entre todas las demás iglesias evangélicas y protestantes habría de ser la corona de gran precio para la iglesia católica. Ahora, cuando se presentó esta serie de los jesuitas hace 7 años, algunos argumentaban que desde hace muchas décadas la iglesia adventista ya fue infiltrada y que muchos agentes de Roma desde adentro estaban trabajando en nuestras filas. Había algunos rumores, como por ejemplo presentamos el rumor de Bacchiocchi, si ustedes se recordarán, un hombre que fue a estudiar a la Academia o Universidad Pontificia del Vaticano, en donde él finalmente se graduó, se puso una regalía al estilo de los jesuitas, y de hecho se dice que en la misma Universidad de Andrews, en algunas graduaciones, él también usaba la regalía jesuita. Algunas personas le escribieron algunos correos electrónicos diciendo: ¿por qué razón usted, si es un pastor adventista en graduaciones de nuestra universidad, ha usado regalías o vestimentas jesuitas? ¿Usted no entiende que eso da un mensaje muy raro? ¿Usted no entiende que eso como que está mandando un mensaje que a lo mejor usted es un infiltrado porque estudió en el Vaticano? La respuesta de él es que los que afirman eso están locos y tienen un tornillo suelto en la cabeza. Que él es adventista. Bueno, si él es adventista, ¿por qué tiene que vestir esta clase de regalía? ¿Qué pensarían si su pastor enamorado o aquí el pastor viniera a predicarles en una regalía así? ¿No levantaría sospechas? ¿No pensaría es un juego? Porque al final dijo era un joke, era como un tipo de juego. Pero sin embargo, algunos argumentaban que era una gran posibilidad. Aún estaba haciendo el signo satánico que se hace los papas en la iglesia, pero al final de cuentas, algunos argumentaban que sí era un jesuita, otros argumentaban que no. Después se argumentaba que el papá del actual presidente, Ted Wilson, el papá de él, Neil Wilson, se decía que había una gran posibilidad que fuera un infiltrado de Roma dirigiendo la iglesia adventista a nivel mundial. ¿Por qué algunos argumentaron esos? Bueno, hubo una vez una demanda que se le hizo a la conferencia general y él bajo juramento, y eso está registrado en la corte, hizo una declaración muy interesante acerca de la posición de la iglesia adventista acerca de la profecía, especialmente Apocalipsis 13, y mira cómo dice a la declaración.
Es verdad que hubo un tiempo en el cual, o un periodo en la vida de la iglesia adventista, cuando la denominación tomó un distintivo punto de vista anticatólico romano. O sea, todo el mundo hablaba de la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, evangelistas hablando por todos lados. De hecho, lo que hablamos hoy en día no es nuevo, ¿eh? Hace 40, 50 años sobraban pastores que daban este mensaje, pero más bien han ido quedando pocos y pocos, ya no hay tantos como antes. Entonces el presidente de la conferencia dijo, bueno, sí, hubo un tiempo en el cual había como un ataque directo anticatólico, pero esa actitud en parte de la iglesia no era nada más que una manifestación muy regada de antipapado entre protestantes, denominaciones protestantes conservadoras en las primeras partes del siglo XIX y la última parte del mismo, en la cual ahora, y esta es la parte que preocupó a muchas personas, ahora ese punto de vista anticatólico ha sido consignado al basurero teológico en lo que concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso algunos empezaron a argumentar, ahora entendemos por qué razón ya no predican profecía. Ahora entendemos por qué desde los púlpitos adventistas ya nadie está levantando acerca de Daniel 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, todo lo que tenía que ver con la bestia y la ramera. Algunos arguyen que ya había una agenda para eliminar todo lo que se refiriera a mensaje profético dentro de la iglesia, porque si el presidente mundial de la iglesia dice que ese punto de vista antipapal y anticatólico está en el basurero teológico, significa que la basura tiene que quedarse en la basura. Y aquel que está predicando ese mensaje está predicando basura teológica. Y saben que muchos adventistas, incluyendo muchos de ustedes, se habrán dado cuenta que hay un sentimiento muy raro en contra de la profecía. Además, hoy en día es muy raro, ¿no? Muy curioso que a cualquier hermano de iglesia, y algunos que nos van a ver a través de esta presentación, ya sea en el canal o en YouTube, si tú eres honesto, te vas a dar cuenta que si tú mismo en tu iglesia predicas de profecía, te van a ver raro. Y te van a decir, este es gambetista. Y sabes que, o este es de la verdad presente. Y hay gente que dice, ¿y quién es Gambete? ¿Quién es Rivera? ¿Y quién es Enamorado? ¿Y quién es Pérez? Y que ni los conocen, pero solo por dar el mensaje ya los catalogan como raros y disidentes, porque parece ser como que hay una agenda para callar el mensaje de la profecía. Después el mismo presidente hizo otra declaración en la cual dijo, existe otra iglesia católica y verdadera organización universal, y esta es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro, interesantemente, ahora resulta ser que también somos católicos, pero él decía que éramos en el sentido universal, porque católico significa universal. Y la segunda iglesia que está a nivel mundial, como la católica, es la Iglesia Adventista. Pero declaraciones como estas en el pueblo adventista nos ponen a pensar, ¿por qué usar palabras que pueden traer controversia en medio del pueblo adventista? Hablamos un poco de la Universidad de Montemorelos, en los cuales maestros de la universidad se sentaron con representantes que los habrían de acreditar en el CETAI, y muchos de los que iban a revisarlos y acreditarlos eran nada más y nada menos que sacerdotes de la Iglesia Católica o hasta jesuitas. Esto lo presentamos precisamente, y no solo Montemorelos, la gran mayoría de universidades hispanas adventistas están siendo acreditadas por la CETAI. Ahora, esta parte yo la conozco muy bien porque yo estudié en Montemorelos. Y porque ahí precisamente en la universidad, pues conozco a todos ellos. Fueron mis profesores, fueron mis rectores académicos, director de la Facultad de Teología, que se llama hoy en día FATAME. Este salón que tú puedes ver ahí, ese era el salón donde este servidor se sentó a estudiar. Y me sentaba usualmente en esta silla, y ahí era mi silla, y de ahí estudiaba. Pero si ustedes se fijan, el rector del FATAME, que se llama la Escuela Adventista en Montemorelos, Facultad de Teología, está hablando con el montón de estudiantes, pero si ustedes notan, alguien está sentado atrás. Es un sacerdote jesuita. Está a un lado de los estudiantes de teología porque van a revisar los cursos teológicos que los pastores están dando. En esta otra fotografía hicieron un salón aledaño a FATAME, muy bonita, el salón que lo hicieron, y ahí están todos los muchachos que van a ser los pastores de las iglesias adventistas, sentado a la mesa de los inspectores de CETAI, que son católicos.
La pregunta es, ¿qué estudiante levantó la mano para oponerse? No pueden. Porque entonces ya los catalogan como revoltosos, problemáticos o en inglés troublemakers. Es fácil ponerle la etiqueta, ¿verdad? Y ya con eso los van haciendo a un lado. Si tú no conoces cómo funciona la cuestión de los pastores y la universidad, hay una persona que se llama un ministerial que va revisando a los estudiantes. Y cuando hay estudiantes que son muy problemáticos, cuando viene el final del curso, vienen los presidentes de las conferencias y vienen con esta persona a decir, ¿a quién nos recomiendas para nuestro campo? Y claro, en las manos de él está a quien va a recomendar. Si no recomienda, no hay llamados. Eso se llama los llamados pastorales. Y si hay alguno de ellos que fue problemático, raro, disidente o troublemaker, no lo recomiendan. Y si no lo recomiendan, ¿de qué te sirvió estudiar? Te quedaste sin trabajo. Así es que desde la escuela ya les van dando formación a cuidar lo que dicen, a no meterse en problemas, no importa lo que vean, porque donde manda capitán no gobierna marinero. Ahí están otras fotografías en donde están hablando con ellos y ustedes pueden ver al sacerdote sentado ahí, el director de la facultad sentado dándole los títulos, registración, cargas académicas. Después se reúnen ellos dos con todo el bloque de los maestros que están ahí, los maestros de la universidad, y después se reúnen con el rector de la Universidad de Montemorelos, que es el chino Castillo, y ahí están sentados estos maestros, todos están ahí platicando, felices de la vida, y después se sacan fotografías enfrente de Fatame. Cuando me tocó ir a Colombia hace algunos años, yo me recuerdo que si hubo un país donde la serie de los jesuitas se regó después de México, fue en Colombia. Y sabes que los líderes en Colombia acusaron a este servidor de hacer un fotomontaje. O sea que yo me metí a esta gente y creé fotos, pero que todo era mentira y todo era falso. Y uno se pone a pensar como pastores de la conferencia, porque estas fotografías las sacamos de la página de la Universidad de Montemorelos. Ellos mismos subieron las fotografías y ahora para engañar a la hermandad, que no hay jesuitas, no hay sacerdotes, nunca fueron a la universidad, son capaces de decir que uno hizo fotomontaje. Es increíble. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por cierto, uno de ellos después terminó de pastor en una iglesia en California donde de la conferencia me invitaron a predicar toda una semana. Yo estuve toda la semana con ellos. Entonces les prediqué de profecía, de los jesuitas y de todo ello y mostré las fotos. Curiosamente, 6 meses después, este pastor llegó a ser pastor de esa iglesia, ¿sí? De los que estaban en las fotos. Y la junta se reunió con el pastor y le dijo, oiga pastor, el pastor Rivera vino hablando de los jesuitas y todo eso, y usted salía en la foto. Y decía, ¿es verdad? No es verdad. Y decía, no, pues sí es verdad. ¿Y por qué solo en la foto? Y el pastor le dijo, bueno, yo les dije que no sacaran fotos, pero al final terminaron sacando las fotografías, no lo negaron. Ellos saben que esto es así. Por esa razón, algunos están diciendo de que la iglesia está infiltrada. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias, y puedo seguir dando más de 20 evidencias, que 7 años después no ha habido nadie en la organización que haya retado las evidencias. Hasta ahorita no he tenido ningún pastor que se ha sentado conmigo para hacer un careo de las evidencias. No hay ningún pastor de la organización que diga eso no es verdad, eso no pasó así. No ha habido absolutamente nadie, pero a pesar de las evidencias todavía sigue habiendo una rotunda negación. Si tú le preguntas a tu pastor y si tú le dices, oiga, pastor, la iglesia adventista está infiltrada y hay presencia jesuita en nuestro medio, la iglesia está metida en el ecumenismo, la iglesia tiene alianzas ecuménicas, la respuesta de tu pastor va a ser absolutamente no. La iglesia no está en el ecumenismo, la iglesia no está metida en el ecumenismo y tampoco tenemos infiltración jesuita. Los que dicen eso son disidentes. Los que dicen eso son los que están fuera de la iglesia. Por algo están fuera de la iglesia, porque son disidentes. Ellos no saben lo que pasa dentro de la iglesia. Pero a pesar de las evidencias, las han negado. Bueno, el asunto es de que si no nos quieren creer porque nosotros somos disidentes, según nos han catalogado, ¿por qué no escuchamos algunas declaraciones de algunos que no están fuera, sino dentro de la iglesia? Por ejemplo, el pastor David Gates, que algunos llaman el tío Gates.
Resulta ser que en una conferencia que él dio hizo unas declaraciones muy interesantes acerca de cosas raras de infiltración que están pasando dentro de la iglesia adventista. Escuchen cómo lo presentó él. La Odisea va a dejar de existir. No van a ser todos tibios. Algún día dice, porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algún día los tibios van a quedar vomitados. Y lo que queda, van a tener el amor de Dios. Ellos van a ser Filadelfia. Pero dice que adentro de la iglesia de Filadelfia, Jesús dice, hay la sinagoga de Satanás, que dicen que son miembros de la iglesia, pero no lo son. Y tú pensabas que todos son miembros, no son. Adentro de la iglesia hay enemigos de Dios. Su primer prioridad es destruir, mantener durmiendo al pueblo de Dios. Acostúmbrate. Hay trigo y cizañas hasta que venga Jesucristo. Van a decir, hay personas que dicen que son fieles, tienen autoridad, pero no lo son. Yo podría contarles de personas mismas que yo conozco personalmente, personas de mucha autoridad en mi propia iglesia, pero que son masones de alto nivel. Uno en específico que estoy recordando, yo y mi esposa nos reunimos con esa persona, trabaja en la jefatura mundial, es mano derecha de nuestro presidente. Él nos dijo personalmente, los jesuitas no son enemigos de nosotros, somos nuestros amigos. Yo le dije, perdón, estamos en una diferente frecuencia. ¿Usted no conoce nada de la historia? No nos están atacando, son nuestros amigos. Ya sabemos amigos de quién es. No son mis amigos. Hermanos, adentro de la iglesia hay enemigos que están buscando la forma para destruir a este movimiento y a los evangélicos también, a los metodistas también, a los bautistas también. Qué interesante. Bueno, resulta ser de que eso no lo dice un disidente, pero ¿sabes que él por estar haciendo estas declaraciones ya lo están calificando de disidente? Es que no se trata del apellido nombre de un pastor, no se trata de si son de Pérez o si son de Enamorados, si son de Gambetta, si son de Rivera, si son de Gates. El que se levante a predicar este mensaje lo están acallando. No importa el idioma, no importa el físico, tan pronto se levantan a declarar. Y saben que Elena de White dijo que tendríamos que tener más miedo no de los enemigos de afuera, sino los que están adentro de la iglesia. Por algo lo habrá dicho, ¿no es verdad? Porque ella sabía que esta iglesia habría de hacer la secta codiciada para ser infiltrada por parte de Satanás. ¿Conocen al pastor Stephen Bohr? Déjame decirte una cosa, si hay un pastor que defiende la organización con uñas y dientes, es él. Entonces te lo puedo decir, si alguien defiende la organización a capa y espada, es nada más y nada menos que Stephen Bohr. Ustedes saben que había batallas de fe, ¿no es verdad? Que era Coronado, que era Gates y Bohr. Iban a ir a República Dominicana y la iglesia dijo, acá no entran, porque no vienen con permiso. Y al final fueron, pero no fueron los tres, solamente fueron dos. Bohr al final no fue. Y a lo mejor no fue porque la iglesia no dio permiso, y donde manda capitán, no obedece marinero, pero el otro, David Gates y Coronado, ellos sí fueron y estuvo muy bonito y fue una bendición. Ahora, Bohr trabajó muchos años para la organización, fue ordenado, tiene su ministerio que es Secretos Revelados, y al final de cuentas tiene su credencial, tiene su ordenación, defiende a capa y espada la organización. Él mismo dice, yo no soy un disidente. En una predicación que dio en California así dijo, yo no soy un disidente. O sea, yo soy fiel, doy mis diezmos, yo estoy aquí en la organización, la defiende a capa y espada. Pues bueno, escuchemos entonces de los labios de alguien que no es un disidente, que da los diezmos en la iglesia, lo que tiene que decir acerca de la infiltración. Inclusive en nuestra propia iglesia, mis hermanos y hermanas, hay cierta amnesia en cuanto a los peligros que representa el papado. Saben que nuestra iglesia pertenece a varias comisiones del Concilio Mundial de Iglesias, que es muy ecuménico. Nuestra iglesia, con pretextos nobles, para tratar de exaltar el sábado como día de reposo, le dio una medalla de oro a Pablo VI, al Papa Pablo VI, que decía el séptimo día es el sábado.
con el fin de testificar, pero era en una actividad de libertad religiosa. Además de eso, en la conferencia general en San Luis, que no fue la última, sino la anterior, créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Yo lo vi con mis propios ojos. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame para enseñar una clase de evangelismo. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ha cambiado y debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Y ustedes saben que muchas iglesias adventistas no se quiere oír de nuestro mensaje profético porque es impopular. Se quiere hablar del amor de Cristo. Se habla nada más que Cristo nos ama. Interesante. Ahora, esto no lo dice un disidente. Esto lo dice un pastor que está en la organización. Está en la organización, pero no está ciego. Se está dando cuenta de las terribles anomalías que están pasando en el seno de la iglesia. Y llega un punto que hay pastores que ya no pueden callarse. Hay pastores que tienen que decir, estamos siendo infiltrados. ¿Cómo es posible que a un papa se le regaló una medalla de oro? ¿Cómo es posible que sacerdotes católicos sean pagados con el dinero de la iglesia para dar clases a nuestros pastores en la universidad? Pero esto no es algo nuevo. Tú sabes que hay iglesias adventistas que están patrocinando eventos ecuménicos en sus iglesias adventistas y están invitando de oradores a nada más y nada menos que sacerdotes católicos. Este video es de un sacerdote católico que predicó en una iglesia adventista del séptimo día en un encuentro ecuménico. Eso sí, a la iglesia adventista, a Pérez nunca le van al púlpito. A Enamorado, menos. Pero un sacerdote católico, a ese sí lo pueden dejar predicar en un encuentro ecuménico. Mira cómo lo tiene que decir él. I am a Catholic priest preaching at Auburn Adventist Church. Soy un sacerdote católico predicando en el púlpito de la iglesia adventista de Auburn. Así, descarado y abierto. ¿Tú te fijas que acá tienen baterías? Porque eso ya es muy normal entre las iglesias americanas. Date una vuelta a las iglesias afroamericanas. Oye, eso está peor que los pentecosteses. Mueven el tambo todo el día. Eso es increíble. Se ponen a bailar con música, baterías. Pero esto ya es la nueva onda del ecumenismo. O sea, todo el mundo está en esta clase de música. Pero sin embargo, algunos dicen, no, la iglesia adventista no está infiltrada. ¿Está la iglesia adventista involucrada en el ecumenismo? La iglesia oficialmente te va a decir que no. Pero sin embargo, los hechos hablan más fuerte que las palabras. La iglesia es como que se ha empecinado en negar lo que está obvio delante de nuestros ojos. Y saben que por mucho tiempo el adventista fue muy ciego. Lo que sus líderes le decían, si el pastor lo dijo, así ha de ser. Si el presidente de la conferencia lo dijo, así ha de ser. Pero últimamente hay muchos miembros que ya no pueden ser tan ingenuos. Hay evidencia sobre evidencia sobre evidencia que algo raro está pasando, no solo en el mundo evangélico. Ya en el mundo evangélico todo el mundo está en la canasta. Ya firmaron, no hay protestantismo, lo mataron, se acabó y ahora todos están agarraditos de la mano del papado. La pregunta ya no era de los evangélicos. La pregunta es de los adventistas. ¿Van a caer en la misma trampa? ¿Van a seguir el mismo juego del Vaticano para vender y traicionar la verdad que Dios nos dio? Hay una página católica que se llama Crux. Y en esta página resulta ser que exaltan la idea de que el Papa Francisco ha llegado a ser un Papa 100% ecuménico. De hecho, ¿tú sabías que algunos argumentan que la deposición de Benedicto XVI fue porque Benedicto vino a retrasar el plan ecuménico para las iglesias? Porque él venía muy conservador. Él decía, no, perdón, la única iglesia verdadera es la católica y los demás son herejes. O sea, venía con las mismas dinámicas de papas anteriores. Y entonces empezaron los escándalos del Vaticano y otras cosas medio raras, ¿no es verdad? Entonces algunos argumentan que dijeron, o te vas por las buenas o te vas por las malas.
Entonces es la segunda vez en la historia que hay dos papas al mismo tiempo simultáneo. Hay dos papas. Benedicto sigue vivo todavía, pero cuando viene Francisco, él acelera el motor de la agenda ecuménica. Y saben que él realmente ha abierto a la puerta del ecumenismo con la Iglesia Católica por todos lados. ¿Qué dice esta revista católica? Bueno, dice ahí: cuando todavía él, Francisco, era arzobispo de Buenos Aires, después el cardenal Jorge Mario Bergoglio, desarrolló una amistad muy cercana con algunos líderes protestantes a través de un movimiento que se llamaba Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu. Claro, siempre fue, aún antes de ser papa, era muy ecuménico, participando en relaciones de amistad que se reunieron en Italia con el pastor pentecostés Giovanni Trattino, quien Francisco le hizo una visita en el año 2014, y durante un día de visita a Trentino, en el sur de Italia, en la ciudad de Caserta, Francisco dio una disculpa histórica de parte de los católicos por la persecución de los pentecosteses. O sea, dijo: lo sentimos, los perseguimos, ese no es el espíritu de Cristo, lo lamento, pero nosotros ya no somos así. Nosotros ya no perseguimos, nosotros somos personas que aceptan a los demás. No importa tu cultura, no importa tu raza ni tu religión, nosotros somos una iglesia abierta. Y lo que dijo Francisco es: pido perdón a aquellos, por parte de aquellos que, llamándose cristianos, no entendieron que todos somos hermanos. Interesante. Otra vez, moviendo la agenda ecuménica. Tú dirás: pues sí, pastor, usted ya habló del ecumenismo, ya lo entendimos, ¿por qué vuelve a mencionar esto? Bueno, se sacaron todos estos líderes en la reunión que tuvieron una foto grande, está el montón de líderes que están ahí. Pon atención a la fotografía, porque aunque tú no lo creas, en esa fotografía está uno de los máximos líderes de la iglesia adventista. Que uno se preguntará: ¿qué tiene que hacer un máximo líder? Porque tú le preguntas a la iglesia: ¿estamos metidos en el ecumenismo? Y la respuesta es: no, ese es cuento de los disidentes. Eso ya sabemos de dónde salió. Pero este site o este lugar del internet no es producido por ningún disidente, es un site católico. Y en el site católico, que es ecuménico, y prueba la fotografía del ecumenismo, aparece la figura ahí parado, sacándose la foto de la reunión ecuménica. Es este que usted puede ver acá. Ahorita les voy a decir quién es él y todas estas cuestiones, y miren que sigue diciendo: Patriarcado Ecuménico Permanente a la Delegación del Concilio Mundial de Iglesias. Dice: la Conferencia Anual de las Secretarías de las Comuniones Mundiales se llevó a cabo en Roma el 13 del 11 del 2016, y en un foro informal ecuménico que va desde 1957. Qué interesante, porque este foro ecuménico de todas las iglesias ya tiene rato que se está haciendo. A ver, el que es matemático, sáqueme cuentas, desde el 1957 al 2016, ¿cuántos años son? Estamos hablando 59 años, casi 60 años. Quiere decir que esta secretaría ecuménica que une a diferentes confesiones ya es vieja, tiene muchísimos años que se estableció. Y dice ahí que arroja o junta un montón de tradiciones cristianas bajo una misma herencia, cristianos obviamente, y que viven en una comunión universal, y nos da la conciencia de una estructura, una expresión de estructura visible. La fotografía de la conferencia de secretarías de comuniones mundiales está ahí. Quiere decir que los que están ahí representan a nivel mundial alguna secretaría ecuménica, y por eso están todos reunidos en ese lugar. Y el líder que está ahí representa una secretaría ecuménica. Dice ahí, y todo esto es de la misma página, después te voy a dar el site para que tú te metas, lo puedes investigar. Dice ahí: la conferencia anual es una ocasión de participación de secretarías para informar a cada uno acerca de eventos importantes de sus iglesias o confesiones, o para darle desarrollos en los diálogos bilaterales en los cuales ellos están envueltos. En este año de reuniones, los reportes dados por los representantes de la Comunión Anglicana, la Iglesia de Alianza Mundial Bautista, el Concilio Consultativo de Discípulos Ecuménicos, los Patriarcados Ecuménicos, el Comité de Amigos Mundiales para Consultas. ¿Y quién más estaba presente? La Conferencia Adventista
la Conferencia General de Adventistas del Séptimo. Pero no estamos en el ecumenismo, ¿eh? ¿Sabes cómo se salva la iglesia esto? Porque el texto dice que la reunión fue informal. Ya con eso se salvaron. O sea, con eso dicen, bueno, sí estuvieron, pero no era oficial. O sea, con eso ya se salvaron. Es como que tú vas a la cantina y dices, fui, pero no fue oficialmente. Nomás fui al baño. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que hacer un líder adventista mundial sentado a la mesa de forma informal, por supuesto? Y aquí está, tú lo puedes ver, y un montón más de secretarías a nivel mundial. Los participantes de la conferencia tuvieron una audiencia con el Papa Francisco. O sea que él fue, después de su reunión, como fue en Italia, pues de una vez aprovecharon y se fueron a saludar al Papa Francisco el octubre 12. Y el Papa habló acerca de estar unidos con Cristo, etcétera, etcétera. Y la próxima secretaría sería en Colombia en noviembre del año 2017. Claro, después él mismo aprovecha y se saca una foto con el Papa Francisco. Las fotografías hablan más que las palabras. Y para el nombre de este representante adventista es el doctor Ganun Diop. Ese es uno de las figuras más importantes en este momento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. El que quiera saber la página está ahí. Tú puedes meterte, puedes investigarlo, puedes ver el artículo. Y saben, a mí nunca me ha gustado dar información si no les digo dónde saqué la información. Ahí que tú puedes ir, sacar la información por ti mismo, investigar todo el artículo acerca de este encuentro y diálogo ecuménico que tuvieron, y en los cuales este delegado de parte de la Iglesia Adventista estuvo ahí de forma informal. ¿Cuán involucrada está la Iglesia Adventista en el ecumenismo? Recuerda, sigue negando que no hay ecumenismo, a pesar de las reuniones que hay, formales e informales, no hay ecumenismo y la iglesia no está en el ecumenismo. Hubo una reunión en el año 2010, en los cuales, en esta reunión, ustedes posiblemente, en la reunión de Edimburgo, ustedes ya han visto este video. Es un video muy interesante en el cual se los voy a pasar para que ustedes lo escuchen, en donde se reúnen diferentes confesiones de iglesias representadas a nivel global en esta reunión de Edimburgo, año 2010. El coro, con su música, baterías, guitarras eléctricas y de todo, terminan de dar su concierto. Los están despidiendo, todo el mundo va a estar saliendo, la reunión va a comenzar ya oficialmente, así es que comienzan a tocar la guitarra y a despedirse. Los que están sentados en la reunión son líderes máximos, representantes de las iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, anglicanas, ortodoxas, y la lista sigue, obviamente incluyendo la misma iglesia católica, y ellos son citados en Edimburgo para esta reunión ecuménica. El maestro de ceremonia, que precisamente va a dar la bienvenida a todos los que están ahí, va a mencionar persona por persona cuál es el nombre de ellos, y no solamente cuál es el nombre de ellos, sino también a qué iglesia representan. Obviamente van como delegados. Así es que termina la música, salió el coro, y entonces el maestro de ceremonia va a introducir a los representantes de las iglesias a este concilio ecuménico. Escuchen, ¿quiénes están ahí? My name is Ganun Diop. Mi nombre es Ganun Diop. I was born in Senegal, Nací en Senegal, West Africa. el oeste de África. On behalf of the General Council of En el nombre Edinburgh del Concilio 2010, General de it is 2010, my privilege es mi and honor privilegio y honor to welcome you. darles la bienvenida. Blessings to each one of you Bendiciones a cada uno de ustedes, gathered here in the General Assembly Hall los of que the se han Church of reunido en Scotland, este lugar para la the Asamblea historic General, site of the 1910 Mission Conference. un lugar histórico de la misión de la Blessings conferencia del also 2010. to all who across the world are part of the celebration Y también via aquellos que live alrededor del mundo son parte de esta celebración. Blessings to you, local hosts, Bendiciones a los the anfitriones extended family locales of the Scottish churches, y los representantes de who las so iglesias generously escocesas que receive tan us generosamente nos recibieron this part of God's world. en esta parte que le You have pertenece a also Dios, received us today in your homes, y que también nos han for recibido en which we sus are casas, grateful. y por eso estamos We are agradecidos. grateful to God, the giver and sustainer of life,
Y damos gracias who al has Creador que ha sostenido enabled la all vida of us y que nos ha from permitido around the world de diferentes and from partes del diverse mundo backgrounds y to de join diferentes in this celebration. trasfondos reunirnos en esta Many celebración. traveled from all over the UK. Y que han viajado to be de here. todos lados de We are Inglaterra. grateful for that. También somos We are agradecidos also por eso. grateful as General Council that others traveled from afar. Y también otros que viajaron de To be muy here. lejos. It is my distinct privilege Es mi to privilegio introduce also to you introducirles a the ustedes members of the council, a los miembros del consejo. the body that invited you here and El has been cuerpo planning que this los process, invitó para for the venir past aquí y que 5 siguió el years. proceso de la invitación. dedicated people I Gente have dedicada learned to appreciate and love personally. que he aprendido a through our common querer y journey. apreciar personalmente. I would like to take this moment Me to gustaría invite tomar the este council momento of stakeholders de invitar to a los stand. miembros del consejo And a I would also ponerse take de pie. time. Yes, would you please stand? Por favor, pónganse I de would- pie. Son los que organizaron el evento de Edimburgo 2010. This is really a significant step. Would you please remain standing for a moment? Quédense de pie. Este es un paso muy This is significativo a significant step on the journey of Christian collaboration to en la fulfill jornada God's purposes de colaboración to reclaim the cristiana para world cumplir He los legitimately propósitos de owns Dios through creation and redemption. en sus And I would planes like de to take redención the para el time mundo. to introduce you more personally to these people, dedicated people, generous by calling on their names. Y me gustaría nombrar a estas personas So that you may generosas see llamándolos where they come por from. su nombre para que sepan Different quiénes son y de dónde vienen. Christian traditions. Dr. Des van der Vater, Des van Council der- for World Mission. Concilio Mundial para las Misiones. Right here. Estamos hablando de la crema innata de las misiones y South direcciones Africa. mundiales. Él viene de Sudáfrica. Reverend Canon Edgar Ruddock, Churches Together in Britain and Ireland. Right here. Iglesias Unidas en Inglaterra e Irlanda. Miss Jet den Hollander, World Alliance of Reformed Churches. Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Reverend Roger Schmidt, Lutheran World Federation. Federación Mundial Luterana. Los que firmaron el papel. Mrs. Rose Dowsett, World Evangelical Alliance. Alianza Evangélica Mundial. Dr. Kathy Ross, Kathy Ross. International Association for Mission Studies. Asociación Internacional por Estudios Misionales. Es ella que está parada. I apologize, I cannot say good morning in Maori. No pude decir buenos días en Maui. Kia ora, that is correct. Y ella le dijo, ¿cómo se dice buenos días en Reverend Maui? Blair Carlson, Blair Carlson. Lausanne Committee for World Evangelization. Comité Mundial para Evangelización. Miss Ruth Padilla de Borst, Latin American Theological Fellowship. Ruth Padilla, Estudios Latinoamericanos de Teología. We have also the chair of the council, Reverend Andrew Anderson. Andrew Anderson, el chairman de la reunión. And let me specify Church of Scotland. Y déjeme especificar, Iglesia de Escocia. Dr. Julie Ma, Asian Pentecostal Society. Sociedad Pentecostal Asiática. Miss Maria Aranzazu Aguado Arese, Roman Catholic Church. María Aranzazú, Iglesia Católica Apostólica y Romana. Reverend John Kafuanka, Anglican Communion. Comunión Anglicana. Professor Petros Vassiliadis, Orthodox Churches. Iglesias, ¿sabes que una iglesia ortodoxa yendo a esto? No hablando de mucho. Iglesia ortodoxa. Professor Joseph Otubu, African Independent Churches. Iglesias africanas independientes.
We have Miss Anastasia Vasileyadu, World Council of Churches. Consejo Mundial de Iglesias. Bishop Heinrich Bolleter, World Methodist Council. Consejo Mundial Metodista. Reverend Michael Wallace, World Student Christian Federation. Federación Cristiana de Estudiantes Mundial. Femi Adeleye, International Fellowship of Evangelical Students. Asociación Internacional de Estudiantes Evangélicos. And to contextualize, my name is Dr. Ganun Diop from the Seventh-day Adventist Churches. Mi nombre es Ganun Diop de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Algunos estaban pensando que algún adventista se iba a levantar, pero no, el que estaba dando la bienvenida era el adventista del Séptimo Día. Pero no estamos en el ecumenismo, estas son ideas disidentes. Esos son pastores raros que nomás les gusta atacar a la iglesia, pero la iglesia adventista no tiene nada que ver en el ecumenismo. ¿Quién es Ganun Diop, por cierto? Si tú te metes a la página de la conferencia general, la página oficial, ahí está. ¿Tú notas algo raro en esto? Que es muy interesante de notar. Yo no sé si son perceptivos las cosas, pero ¿notan algo raro en la foto? Voy a regresar al video, ¿ok? Voy a adelantar un poquitito. ¿Qué notan de raro? Es la misma corbata y fotografía que se sacó en la reunión ecuménica de Edimburgo 2010. Es exactamente la misma que hizo su fotografía. O sea, fue tan importante para él esa reunión que de todas las fotos que él tenía, prefirió usar esa fotografía para sacarlo en la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Quién es Ganun Diop? Es el director asociado de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Y además es el director del Departamento de Relaciones de la Iglesia Adventista ante las Naciones Unidas. Estamos hablando que es la crema innata de los líderes de la Iglesia Adventista. Raro, bueno, ¿sabes que de repente a veces algunas, y lo digo con respeto, si puede haber respeto, pero algunas de las posiciones de la Iglesia Adventista son un poquito contradictorias? Claro, el que tenga mente la puede usar, ¿no es verdad? Por ejemplo, si tú vienes a una reunión aquí, si tú perteneces a la conferencia, y yo sé que algunos de los que están aquí vienen de la conferencia, a ver las cámaras, no se creen. Pero yo sé que algunos que están aquí vienen de la conferencia, pero tú sabes que solo por el hecho de venir aquí te pueden disciplinar, borrar de la iglesia o quitarte los cargos. ¿Tú sabías eso? Y aquí no se está hablando que el domingo es el día de reposo y que los muertos saben algo después de... Aquí se está predicando a la ley y al testimonio. Pero por eso te pueden borrar de la iglesia y quitarte los cargos. Pero este hombre puede sentarse con Babilonia y con sus hijas, que ellos sí enseñan falsas doctrinas y la inmortalidad del alma y el domingo como día de reposo, y les llaman su santidad y reverencia y adoran imágenes y hacen idolatría. Pero él puede, a él no le hace nada. Él está bien que vaya porque él está trayendo amistad entre las iglesias. Esa es una completa inconsistencia. Nada que ver como a él, que sí se sienta en la mesa de los demonios. Yo no sé de qué forma más educada lo puedo poner. No le hace nada solo porque es dirigente de la iglesia adventista, pero resulta ser que alguien que en humildad viene a aprender la verdad presente, ese sí lo quieren borrar de la iglesia. Esa es una contradicción. La división intereuropea de la iglesia adventista explica acerca de las secretarías que son representadas en estas reuniones ecuménicas. Y esta es la página oficial de la división. Y mira qué dice: el doctor Ganun Diop fue votado como el nuevo secretario general de la Conferencia Anual de las Secretarías de la Christian World Community. Y no estamos en el ecumenismo. Este es el secretario, y esto es colocado en una página oficial de la división intereuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una vez al año las secretarías generales, que son el equivalente de cerca 20 confesiones mundiales, toman parte. Claro, saben cómo se salvan, ¿verdad?
informal. Con eso ya se salvaron. Ahora, si tú vienes de la conferencia y tu pastor se entera y te quiere borrar, usa el mismo argumento. Di, yo fui, pero fue de forma informal. Y ya con eso te salvaste. Porque parece ser que lo único que cuenta delante de ellos es que sea oficial y formar la reunión, ¿no es verdad? Bueno, es que es informal, pero él es el director de esta secretaría. Y dice que este grupo incluye a concilios anglicanos, patriarcas ecuménicos. Es la misma página católica que te leí, y obviamente involucra a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Las conferencias de secretarías representan a casi 2 billones de cristianos. ¿Por qué crees que son tantos? Porque está metida la Iglesia Católica. Es obvio, pero no solamente está la Iglesia Católica, están prácticamente todas las confesiones cristianas y evangélicas. Dice, no es un movimiento ecuménico. Ok. Pues yo no sé qué título le quieran poner, pero cuando están más de 20 confesiones mundiales juntos adorando y cantando y dialogando, si eso no es ecumenismo, no sé qué nombre ponerle. Los propósitos no es construir una unidad visible de la familia cristiana, que es exactamente lo que hicieron en 1999. El edificio ecuménico ya está construido, pero solamente para que se conozcan un poquito el uno hacia el otro. El doctor Ganun Diop viene de Senegal, estudió teología en Francia, lenguaje y literatura en París, tiene un PhD de Antiguo Testamento, teología de la Universidad de Andrews en Michigan. En otras palabras, es un erudito, ha estudiado y conoce. Pero ¿sabes qué es lo interesante del asunto? Porque esto pica y se extiende. Resulta ser que él es el representante de la secretaría ante estas reuniones, ¿no es verdad? Pero tú sabías que los 2 pasados secretarios generales de ese movimiento también han sido adventistas del séptimo día. Este es el tercer secretario. ¿Quiénes han sido los 2 anteriores? Bueno, los 2 anteriores son estos 2 que tú puedes ver aquí. John Grass es el previo antes de él, y este fue el doctor Burbidge, el que le dio la medalla de oro al Papa. O sea, él le heredó a él y él le heredó a él. Y prácticamente por los últimos casi 60 años la Iglesia Adventista ha estado metido en estas secretarías ecuménicas. ¿La Iglesia lo sabe? Absolutamente no. Y ya la Iglesia no tiene ningún pudor en abiertamente decir que nosotros somos los que estamos literalmente dirigiendo reuniones ecuménicas. Por cierto, esto lo expliqué en el tema de los jesuitas. Cuando los adventistas fueron citados e invitados por los líderes de la Iglesia Católica para ir al Vaticano para reunirse con los católicos, la Iglesia Adventista mandó a 3 delegados. 2 de ellos eran ellos 2. El tercero era Ángel Manuel Rodríguez. Pero los otros 2 eran ellos 2 que han estado envueltos por años y años en reuniones ecuménicas. Qué interesante. No mandaron a los que creen la verdad presente, no mandaron a los que creen el mensaje del tercer ángel, no mandaron a los que realmente creen la fe adventista, mandaron a pastores ecuménicos. Por ejemplo, en la página Global Christian Forum viene hablando precisamente del montón de reuniones que se han estado teniendo desde hace años y años entre reuniones ecuménicas. Y interesantemente aparece ahí los representantes que han ido a estas reuniones ecuménicas desde hace décadas. Y mira qué dice aquí: representantes de la GCF, como muchas otras comuniones cristianas mundiales, iglesias cristianas y organizaciones, incluyendo el Consejo Pontificio para la Promoción de las Iglesias, la Federación Mundial Pentecostés, la Alianza Evangélica Mundial y el Concilio Mundial de Iglesias. Por supuesto, estas son las reuniones oficiales en el cual el mismo Concilio Mundial de Iglesia está unido, y claro, un montón de iglesias más. La pregunta es, ¿la Iglesia Adventista está metido también en estas reuniones? Bueno, ellos mismos en esta página dan la lista de las iglesias que van a estas reuniones ecuménicas con el Concilio Mundial de Iglesia. ¿Y quién crees que aparece ahí? Seventh Day Adventist Church. O sea, los evangélicos no tienen problema en decir, los adventistas están metidos en el ecumenismo. Quien tiene problema en aceptarlo es la iglesia. Y si tiene tanto prejuicio, ¿para qué permite que sus líderes vayan?
que no se dan cuenta que están abierto la puerta a la especulación de parte de los miembros de su iglesia. Si alguien quiere sacar esta noticia, se puede meter a los archivos del Vaticano y ahí aparece absolutamente toda la información. Ok, y ahí aparece. En la revista Adventist Review aparece el mismo Ganun Diop, es el mismo. Porque no solamente representa la Secretaría de la Libertad Religiosa en la Conferencia General, también representa a las Naciones Unidas de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El predecesor anterior a Grass, que fue precisamente el Dr. Burt, fue nada más y nada menos el que tenía una amistad muy interesante con el Papa Juan Pablo II y fue el que precisamente le dio el medallón, una moneda de plata, que eso se rumoró tan grande en la Iglesia Adventista. ¿Por qué razón darle una medalla al anticristo, al que la Iglesia Adventista de una forma abierta ha identificado como el enemigo de la verdad, que se sentó en el trono de Dios en la conciencia de la gente y se hizo adorar como Dios que perdona los pecados? Y la lista sigue. Pues resulta ser que este representante adventista le dio la medalla. Ahí está más o menos la fotografía de la medalla. En la parte de enfrente, o de atrás más bien, aparece como la segunda venida de Cristo. Aparecen las nubes con rayos, los ángeles supuestamente vienen con él y dice Seventh Day Adventist. En el otro lado aparece la ley de Dios, supuestamente menciona lo del sábado, y la razón por la que supuestamente el Dr. Burt le dio esta medalla es para, bueno, mejor voy a dejar que él se los diga, porque él tenía su razón por la cual le dio la medalla al Papa. La revista Liberty, o más bien la Review and Herald, publicó un libro de él en el cual le llamaba el embajador de la libertad. Fíjate, Building Bridges of Faith, construyendo puentes de fe, amistad y libertad. Un libro entero, porque la Iglesia Adventista considera a este hombre como un campeón de la libertad religiosa y de puentes de amistad con otras confesiones. Y precisamente en su parte inicial escribió el foreword, decía: fue un gran honor y un privilegio y una bendición tenerlo a él como mi consejero por un número de años después de que él se retiró. Me introdujo a los más grandes líderes religiosos del mundo. Y eso está en la introducción de su libro. ¿Sabes, por cierto, quién hizo la introducción? Ganun Diop. O sea, Burt lo preparó a Diop para ser ecuménico. ¿Por qué? Porque Burt era súper ecuménico. Le dijo: mira, no te metas en problemas, trátalos bien, trátalos con cariño, no te pongas de disidente, no te pongas a decir que son la ramera y que ellas son las hijas de la ramera y que cayeron y que hay que salir de Babilonia. Ya deja eso es para los disidentes. O sea, tú más tranquilo, ¿verdad? Llévate la fiesta más en paz, aquí estamos para ser amigos. Y lo educó, lo entrenó y lo entrenó bien, aprendió cómo hacerlo. Y por eso dijo: él fue una bendición para mí. Él me preparó para ser su sucesor en la secretaría de la Conferencia de Secretarías de las Comuniones Cristianas Mundiales, una posición que él ocupó. ¿Por cuánto tiempo Burt estuvo en esa posición? 32 años. All right. Mi pregunta es: ¿cuántos se convirtieron por el testimonio de él? ¿Cuántas iglesias dejaron sus falsas doctrinas y vinieron a la verdad presente? ¿Cuántas iglesias empezaron a guardar el sábado? Oye, 32 años como adventista y no se convirtió alguien de esas denominaciones y fe a la verdad presente. Es algo muy raro. O escondió la verdad, o la única forma de él de decir la verdad era hacer monedas. ¿Qué no dice la Biblia? Clama a voz en cuello. No te detengas, revela a mi pueblo su pecado. De hecho, esto muchos adventistas lo vieron tan serio como una traición de parte de este líder a la misma iglesia adventista, que el mismo pastor Stephen Bohr, hablando acerca de la cuestión de la medalla, él mencionó en el video que les puse hace rato que fue Burt el que le entregó la medalla al Papa. Claro, él está en la conferencia, pero él dice: ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿De cuándo acá los adventistas estamos traicionando la verdad que Dios nos dio? ¿Saben que hubo una persona que confrontó al Dr. Burt
con por qué razón había entregado esta moneda al Papa de Roma. Y entonces, pues, lo agarró, le hizo la entrevista y mira lo que contestó Bert acerca de la moneda. ¿Estuviste envuelto en dar una medalla al Papa? Dice, mucha gente está hablando de cosas, ideas acerca de ti. ¿Por qué le diste esa medalla? Dice, sí, lo hice, se la entregué. ¿Y cuál fue la razón? PR, Public Relationships, Public Relations. ¿Y qué acerca de la cruz maltés que está también eso es imaginación o falsa acusación? Y dice, eso es la idea de mentes malas y sucias. Dice, estaba tratando de dar un testimonio, se corrigió, el Papa ahora conoce la verdad. Dice que hay que corregir. Bueno, porque mucha gente llegó a pensar algo malo de lo que hiciste. Y dice, no, le estaba diciendo al Papa para guardar el sábado, para que él viera la moneda y guardar el sábado. Vamos a ver si el Papa aprendió. To reflect more deeply on the mystery of creation and therefore of our own life. We are called to rest. ¿Cambió el Papa el sábado, el domingo al sábado? No, él llamó a nivel mundial a recordar la creación de Dios y porque Dios es creador, el pueblo de Dios tiene que descansar en el día de reposo. ¿Pero cuál es el día de reposo? El domingo para ellos. ¿Aprendió algo del medallón? Absolutamente no. ¿Tú crees que la Iglesia Católica y los jesuitas no saben lo que nosotros predicamos? A ver, no me voy a meter mucho en eso porque estoy preparando otros temas para los jóvenes, donde voy a hablar de las redes sociales. Tú sabías, para tu información, que el creador de Facebook, ¿sabes quién lo creó, verdad? Mark Zuckerberg. No. Quien creó Facebook es nada más y nada menos que el Departamento Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Y Mark Zuckerberg es un agente de la CIA. Quiere decir que te tienen monitoreado absolutamente toda la información que tú tienes. Y ningún video, fotografía o lo que tú estás colocando le pertenece a la CIA. El que esté interesado, yo tengo el video, se los puedo mostrar, en donde en una reunión en el Congreso, el director de la CIA dice que la creación de Facebook fue el sueño dorado de la CIA. Porque la gente, antes tenían que espiarlos. Ahora no los tienen que espiar voluntariamente. La gente pone cada minuto en dónde está, con quién fue, a qué iglesia pertenece, a qué congreso vino, quiénes fueron los predicadores, en dónde viven, su número de teléfono, su correo electrónico, cuántos hijos tiene, la edad de sus hijos, cuándo cumplieron años, quiénes son los familiares de su familia, dónde celebran los cumpleaños, cuándo salen de vacaciones, cuándo van a regresar, y la lista así. Nos conocen, ya saben exactamente quiénes somos y nos tienen catalogados, Cada cosa que tú pones en Facebook y en el internet la tienen exactamente bien clasificada. ¿Tú crees que hay que decirle a la Iglesia Católica quiénes somos nosotros? Saben la posición de la Iglesia Adventista. Conocen por radiografía nuestra doctrina. Saben lo que nosotros creemos. El mensaje no es tratar de ser amigos. Dios ya nos dio el mensaje. No hay que reinventar la rueda. El mensaje está dado y el mensaje es el mensaje de los 3 ángeles. Llegó la hora del juicio, Babilonia ha caído, salí de ella. Y número 3, la marca de la bestia. Y este es el mensaje que Dios nos ha dado. Pero la Iglesia Adventista, a una persona que ha sido ecuménico por 32 años, puso un artículo de él hablándole como que es uno de los más grandes representantes de la Iglesia Adventista. Y hasta en ese artículo lo ponen a él, con la foto precisamente saludando al Papa, reuniones ecuménicas, director de la Secretaría, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, dándole también la medalla al Papa. En un artículo de Adventist Review salió por qué los adventistas participan en las Naciones Unidas y en reuniones ecuménicas. Esto es Adventist Review. Pero la iglesia dice que oficialmente no estamos involucrados en el ecumenismo. Me tengo que saltar todo esto porque ya el tiempo se me fue. Hay muchísimo, muchísimo. ¿Está la iglesia adventista involucrada en el ecumenismo? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a tu pastor, posiblemente te va a decir que son ideas de disidentes. Pero las evidencias hablan más fuertes que las palabras. Hubo una reunión
en Brasil, en donde se celebró la libertad religiosa. Fueron los máximos líderes de la iglesia adventista a reconocer a todos aquellos que estaban metidos en Brasil en la defensa de la libertad religiosa y los iban a honrar y condecorar. As autoridades civis y eclesiásticas, y van a homenajear a autoridades civiles y eclesiásticas que habrían de estar participando en esta fiesta de reconocimiento a la libertad religiosa en Brasil. Los que van a reconocer y homenajearlos son los líderes máximos de la iglesia en Brasil y de la iglesia adventista a nivel mundial. Voy a pedir que cuando los mencione, dice él, se pongan de pie, y ahí están cientos, por no decir miles, de adventistas participando de esa conmemoración y reconocimiento a líderes religiosos. Juárez Sousa, presidente adventista del séptimo día para el estado de San Pablo. Magdiel Pérez, secretario para América del Sur. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para América do Sul. Hablando de la crema innata del liderazgo adventista. Ted Wilson, presidente mundial de la Iglesia Adventista, que reside en Washington, Estados Unidos. Qué interesante, ¿no? ¿Saben que después de yo ver este video cambió un poco mi percepción de él? Porque él empezó bien diciendo hay que levantar la verdad y la verdad presente, pero los hechos hablan más fuerte que las palabras. ¿Qué tiene que hacer un líder mundial reconociendo hasta hechiceros? Y ahorita vas a ver a quienes les dieron los reconocimientos. Me salto eso, son un montón. Mira, todos los líderes de la iglesia adventista. Alessio, presidente do Primado do Brasil. Presidente del Primado de Brasil, se levantan todos y les dan reconocimiento. Don Julio, bispo da região Obispo da de la Lapa. región de Lapa, Don Julio. Y ahí están, y todos los adventistas Padre les José aplauden Bison, y banderitas. representante da Cúria Representante de la Curia Metropolitana, un padre. Y ahí lo estrechan y le dan reconocimiento. Márcio Enrique de Sousa, Asociación Bandista Espiritualista del Estado de San Paulo. ¡Un brujo! Kashmir, Y lo representante reconocen. Hare Krishna. Hare Krishna, hinduistas. Padre Ney Y le dan Oliveira, su da reconocimiento. Igreja Padre Oliveira, do Brasil. Deuterocatólica del Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abosao. Abosao. Después le preguntas tú a un brasileño qué es la religión Abosao, para que te cuente. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Se ven a quién está atrás de ella, ¿verdad? El mismo. Le gusta la misma corbata, ¿verdad? Creo que a eventos ecuménicos siempre se lleva la misma corbata. Defesa da liberdade religiosa. Es la de la buena Nós suerte. agradecemos a cada deles. Ahora déjenme decirles, un video habla más que 1000 palabras. Se han empecinado en negar que no hay ecumenismo, que esos son sueños guajiros y maquinaciones de la conspiración, porque la iglesia adventista no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, quiero pasar otro video de la Universidad de Montemorelos. Cerca de 200 personas de la comunidad universitaria participaron el sábado 26 de febrero en la Marcha por la Paz, convocada por el municipio de Montemorelos. Los participantes caminaron desde la universidad hasta la plaza principal, donde se unieron a cientos de personas de otras denominaciones para cantar, orar y escuchar diversos mensajes alusivos a la paz. Me siento muy contento, hemos logrado por primera ocasión reunir a todas las iglesias, a todas las religiones en Montemorelos, todos por un mismo propósito, por un mismo objetivo, que es buscar la paz. Demostrar, hacer ver que la gente de Montemorelos es gente de paz, Escuchan la es música, gente de ¿verdad? unidad, es gente de unión, convocar a las familias, buscar desde el seno familiar, recobrar los valores que a través de mucho tiempo se han perdido. El pastor Seferino Luna, presidente de la Asociación del Noreste, habló a nombre de la Iglesia Adventista. Estamos buscando una causa común y la causa común que perseguimos es la paz. Y la paz no tiene denominaciones, es una necesidad del ser humano en general. Por su parte, el rector de la UM basó su mensaje en la promesa de Juan 14, 1 al 3. Ahora, fíjate, le dan la palabra al rector de la universidad. Hoy es una ocasión única, ¿eh?
Tienes hoy gente de todas las denominaciones, te dan el púlpito. Y es tu oportunidad dorada de dar un testimonio. Yo me pregunto, ¿qué habría predicado el pastor Pérez ese día? ¿O qué había predicado el pastor enamorado ese día? Es una oportunidad única que a lo mejor no se va a volver a repetir nunca. Pero te dan el micrófono, le dan el micrófono al rector de la universidad. Presentes a confiar en Dios Mira para tener un Montemorelos sin temor. ¿Qué le va a predicar a la gente? Cristo no prometió librarnos de la crisis, pero sí prometió librarnos del temor. Y sus últimas palabras a sus discípulos antes de ir a la cruz fue: mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Siguiendo a Cristo, reclamando la promesa de Cristo, tengamos un Montemorelos sin temor. Confiamos en las promesas de Dios. Ya, se le fue la oportunidad. Mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Por cierto, ¿sabes cuál es el problema de Montemorelos? Narcotraficantes, drogadicción, asesinatos, ustedes saben. ¿Por qué hay maldad y violencia? Porque no hay paz en el corazón del hombre. ¿No? La Biblia lo dice. Mucha paz tienen los que guardan ¿qué? Tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Señores de Montemorelos, la razón por la que hay tanta maldad, asesinato, perdón señores, pero hemos pisoteado la santa ley de Dios. Hay idolatría, esa imagen que ustedes traen atrás está pisoteando la santa ley de Dios. Están pisoteando el santo día del Señor. A menos que Montemorelos no vuelva a levantar la ley del Creador, la paz no va a ser posible. Cristo da la paz a los que se someten a la voluntad de Dios. Y Dios del cielo llama a Montemorelos a levantar la santa ley de Dios en la vida y en el hogar de cada habitante de esta ciudad. Claro, no era nada popular, ¿verdad? Es más fácil decir, pues mi paz les doy, mi paz como que es gratis, ¿no? Hay una razón por la cual Cristo nos da la paz. El que está en su pecado y no lo confiesa, no prosperará. A menos que deje el impío su camino y se vuelva de todo corazón a Dios, ¿cómo Dios le puede dar la paz al pecador? Mientras estemos en el pecado, ni podemos dormir en paz ni a gusto, pero cuando confesamos nuestros pecados y nos les alejamos del mal, viene entonces la paz que solo Cristo nos puede dar. Ahora, ¿ustedes notaron algo? ¿Vieron cómo venían con banners de la Virgen Guadalupana? Era una reunión ecuménica. A ver los que pusieron atención. ¿Qué día fue este evento? Un sábado. Escucharon la música y todo eso en sábado. Pero no estamos en el ecumenismo, ideas de disidentes. Iglesia Adventista, el séptimo día en Perú. Este es un canal de noticias. Le contamos que hace unos instantes en el Estadio Nacional se inició la celebración por la libertad religiosa en nuestro país. Ricardo Alba nos tiene todos los detalles. Veamos. Buenas noches. Con la asistencia de 2 ministros de Estado, la Iglesia Adventista celebra el Día de la Libertad Religiosa. Concurren a esta ceremonia en el Estadio Nacional la ministra de la Mujer, Nidia Vilches, y el titular de Defensa, Antero Flores Arauz. Ambos acaban de ser condecorados por los líderes pastores de esta Asociación Peruana Central Sur de la Iglesia Adventista. Está justamente en el uso de la palabra el ministro Antero Flores Arauz. Y no hablemos del Jesús que tiene un halo como los santos de la Iglesia Católica. Porque no haya intolerancia, para que todos podamos comprender que la única forma de sacar el Perú adelante es a través del diálogo fecundo, generoso y tolerante. Por eso agradecemos a esta iglesia que cada vez más nos hace más unidos y mejores, pero en sus oraciones... Ahí lo dejo. ¿Está la Iglesia Adventista involucrada en el ecumenismo? Depende a quién le preguntes, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, puedo seguir toda la noche dando evidencias. ¿Sabes que a veces uno como pastor se detiene de poder presentar porque uno sabe? ¿Saben que el hermano adventista ha visto todo esto de las gradas? Pero no es lo mismo ver al toro de las gradas que verlo abajo. Nosotros que hemos estado en la conferencia sabemos cómo funciona esto. Y tenemos información a tantas cosas que
que ustedes quizás no saben, y si uno las hablara. Pero el objetivo no es tumbar la fe de la hermandad. El objetivo no es tumbar la confianza, pero sabes, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el justo vivirá por la fe. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que puso en Jehová su confianza y su salvación. ¿Está la iglesia en el ecumenismo? Dicen todavía que no. ¿Conocen quién es Dante Gebel? Un rockero argentino. Dante Gebel, rockero argentino. Su teología es medio rara. Escuchen la teología de Dante Gebel. Apostasía abierta y declarada de un rockero convertido a la iglesia evangélica, y miren sus sermones. La prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. A ambas no le importan con quién se meten. A ninguna de las dos les importa tu pasado, ni a la prostituta ni a la gracia de Dios. Si vas con una ramera no le importará tu apariencia. Si vas con la gracia de Dios tampoco le importa tu apariencia. Si vas con una prostituta no importa cuál sea tu higiene, si eres limpio o sucio. Adivinen, si van a buscar la gracia de Dios tampoco le importa, ni te hace preguntas acerca de tu pasado, ni siquiera de tu presente, y tampoco le importa tu higiene espiritual. No le importa. Una lo hace con cualquiera, la otra también. Una cobra y lo hace por dinero, la prostituta. La otra es gratis y lo hace por amor, porque la gracia de Dios es por amor, y dice: te la quiero dar porque se me antoja, porque quiero. Yo creo que la prostituta y la gracia se parecen. Yo creo que por eso Dios la elige adrede en la Biblia, porque las dos están en la misma condición. Dios hace un pacto con una ramera porque... Ya, ahí muere. Ya, basta. Oye, que la gracia de Dios es una ramera, y que a lo mejor la prostituta del Apocalipsis Dios la escogió porque era un símbolo de la gracia de Dios. Óyeme. Ahora tú dirás, pero es evangélico, pastor. O sea, las fuentes rotas de Babilonia, ¿qué podemos esperar de ellos? Bueno, eso es Dante Gebel, escucha. Cuando a mí me dicen yo soy evangélico, me defino que no, yo no soy evangélico, nunca me sentí un evangélico, jamás. Yo me siento un cristiano. Cuando hay gente que me dice yo soy católico y pone como cierta distancia, yo digo, los dos somos cristianos entonces, me encanta. Pero me dice, pero tú no crees en la Virgen, ¿cómo que no? Si el Señor no nació obviamente por un ovni, tuvo que haber nacido por una Virgen. Obviamente que no le están preguntando si cree en la Virgen, que si Cristo nació de un ovni. La pregunta es si cree en la Virgen como Madre de Dios, obvio. Esa es la pregunta que le está, pero la evade porque él es ecuménico, evangélico. Ahora, esa es la teología de él, no me sorprende porque pues obviamente ha caído Babilonia. Cuando le preguntaron a él qué pensaba del Papa Francisco, porque obviamente él es argentino, Dante Gebel, y Francisco también es argentino, mira la respuesta de él acerca de Francisco. Welcome with me this morning, Dante Gebel. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bienvenidos, hermano y pastor, y gracias por venir esta mañana. Traduce el inglés. Thank you, pastor. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar. My first question is that I have to ask. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? What are your thoughts concerning the new Pope? Él es también de Argentina, ¿verdad? He's also from Argentina, correct? Yeah. Él es muy conocido. He's very well known en Argentina. In Argentina. Su trabajo como sacerdote. His job as a priest. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud. And many times he did lots of things for the youth. Y por los pobres también. For the poor. Siempre nos sorprendimos los argentinos. The Argentines were very surprised. Cuando nos enteramos que el Papa when we found out era that the argentino. Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente What was most surprising es que dicen que era humilde. He's very humble. Porque dicen que los argentinos no son humildes. Because they say that Argentinians aren't humble. Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia. These are the things that happen in history. Que por la cercanía, because when you're so close, uno no puede dar una lectura todavía. You still really can't give a lecture about it. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. But I know ¿hay algo de Dios en la posición de un papa de la Iglesia Católica? Ahora, eso no lo dice un sacerdote ni un católico, lo dice uno de los máximos líderes evangélicos pentecosteses. Hay algo de Dios. Él es 100% ecuménico.
Dice que los que lo critican, que anda predicando de iglesia en iglesia, dice: yo soy un ministro ordenado de las Asambleas de Dios en Argentina y Estados Unidos, predico al mundo entero, no me importa la religión a la que pertenezca, donde me abran las puertas para predicar sin restricciones, ahí voy a predicar, sea una mezquita, una iglesia católica o una iglesia. ¿Es ecuménico? 100% ecuménico. Ahora, ¿qué se puede esperar de los que no conocen la verdad presente? ¿No es verdad? O sea, peores cosas que esas habremos de oír y habremos de escuchar de parte de aquellos que se apartaron de la verdad de Dios. ¿No dice la Biblia que el que conoció la verdad y se volvió, dice que le pasa como un perro, ¿verdad? Se vuelve al vómito. O sea, ¿qué podemos esperar de aquellos que rechazaron la sana doctrina y la palabra de Dios? Obviamente, pues no mucho. Algunos preguntarán: y pastor, ¿por qué no se está hablando de él? Estamos hablando del ecumenismo. Bueno, porque resulta ser que la conferencia de la Unión de Southern Adventista del Séptimo Día organizó un concilio de evangelismo que le llamó S3, en los cuales convocan a nivel de unión sus pastores para entrenarlos. Yo fui a muchos de esos entrenamientos cuando estaba en la conferencia. A mí una vez me tocó ir cuando Bullón nos dio un entrenamiento de cómo ganar almas. Y yo me recuerdo que cuando Bullón nos dio el entrenamiento, nos hablaba de cuánta gente se bautizaba por sus campañas, y un pastor le dijo: oiga, pastor Bullón, pero es verdad, se bautizan 1000, pero 500 se salen por la puerta de atrás, no tienen doctrina, se les predica lo mismo que los evangélicos y no tiene un fundamento de la verdad presente. Y dice: bueno, sí, pero por lo menos quedan 500, ¿no? O sea, bautiza muchos, pero si salen muchos, da lo mismo. Y entonces él dice: no enfaticen doctrina, no enfaticen cosas controversiales, no levanten a Elena de White. Y entonces un pastor se levantó ahí y dijo: oiga, pastor, yo lamento estar en desacuerdo con usted. Dice: yo fui bautista, y la razón por la cual yo conocí la verdad es por un libro que se llama El conflicto de los siglos. Eso me abrió los ojos y conocí la verdad, y después descubrí que había una iglesia verdadera porque tenía el don profético del espíritu de profecía, y esa era la iglesia adventista. Y ahora usted me está diciendo que la misma verdad que a mí me llevó al camino de Dios, ahora yo tengo que hacer un lado el espíritu de profecía. Le digo: pastor, lo lamento, esta iglesia tiene el don profético. Ahora eso, pero es normal. Las uniones y conferencias juntan a los pastores y les dan entrenamiento y traen un montón de gente para que los entrene. Ahora, ¿a quién invitó la unión o la conferencia de la Unión de la Southern para poder entrenar a quienes entrenan? A sus evangelistas, pastores, a laicos, Bible workers, a administradores local, todo el que esté metido en evangelismo para ganar las almas, pues vienen para ser entrenados. La lista es oficial, está en su página, y estos son los oradores del evento. Primero, Alejandro Bullón, Rubén Bullón, ¿y quién está acá abajo? Dante Gebel. Sí, el Dante Gebel, que dice que la gracia es una ramera y es una prostituta, es el que contrató y con diezmos sagrados de Dios le están pagando a un hombre que dice que la gracia es una ramera para ir a enseñar a nuestros pastores, trabajadores, misioneros, obreros bíblicos, administradores y evangelistas para que regresen a sus distritos a decirle a la gente que la gracia es una ramera. Por eso no te sorprendas de cómo está la iglesia, como está. Hay una agenda para desaparecer todo lo que tenga que ver con el mensaje de los tres ángeles. Y si es necesario traer a un evangélico para que nos readoctrine, so be it. Ahí sí no tiene ningún reparo en gastar los sagrados diezmos del Señor. ¿O cómo crees que le pagan? Por cierto, tú sabes que la iglesia adventista no tiene negocios. La iglesia adventista vive y sobrevive por el diezmo. ¿Por qué crees que lo pelea tanto? O sea, el día que tú vayas a la iglesia y de tus diezmos, estás bien con ellos. El día que dejes de dar los diezmos, hasta llegó tu relación. Pelean el diezmo porque la iglesia vive del diezmo. El día que todo el mundo deja de dar diezmo, hasta llegó la iglesia. Porque toda la estructura depende y se sostiene del diezmo. Cuando le pagan a ellos, ¿de dónde crees que le pagan? Del diezmo que los hermanos están dando para pagarle a un evangélico. También llevan a José Rojas, el que tiene bigote grande, y otros más fueron a esa reunión. Y puedo seguir, el tiempo se me ha acabado. Tengo muchísimas más. Está involucrada la iglesia adventista en el ecumenismo.
amigos y hermanos, tengo que decir que ya no es la secta codiciada, esta es la secta infiltrada. Estamos hablando, amigos y hermanos, que el turno de la iglesia adventista ha llegado para firmar el papel. Ha llegado. El protestantismo se murió. La pregunta es, ¿también ya se murió la iglesia adventista? La pregunta es, ¿será que cuando venga la gran crisis al pueblo adventista se romperá? Y sabes, cuando vemos la condición de la iglesia en nuestro estado laodicense que estamos, sabes que hay algunos pastores y ministros de sostén propio que están tratando aún de reinterpretar algunas profecías. Algunos aún están diciendo que la abominación desoladora es muy posible que pueda ser establecida en la iglesia adventista. Tú sabes que hay algunas iglesias adventistas que están empezando a adorar ya no el sábado sino el domingo, porque dicen que es mejor testimonio para el evangélico que se reúne el domingo, venir el domingo a la iglesia, que venir el sábado. Nos cambiaron el logo. Claro, el adventista nuevo no sabe porque es una nueva generación, no conoce. Pero los que somos un poquito más viejos, ¿cuál era nuestro logo hace 20, 30 años? Era el mensaje de los tres, y eso representaba nuestro llamado y nuestra misión de tres ángeles volando por el mundo diciendo que llegó la hora del juicio, que el Babilonia había caído. Y claro, para tú decir que Babilonia cayó, tienes que identificar a Babilonia, porque tú no puedes decir al mundo salí de Babilonia si no saben quién es Babilonia. Y tenías que decir quién era Babilonia, y Dios levantó esta iglesia para eso. Y tres, hablando acerca de la marca de la bestia versus sábado versus domingo. Mensajes claros que iban a resonar a nivel mundial, pero de la noche a la mañana nos pusieron un logo, así como este, de un libro abierto, una cruz que algunos dicen que es una cruz invertida, que está al revés y que tiene las flamitas dándole vuelta al globo. Prediqué hace algunos años en una iglesia en Nueva York, cuando todavía estaba en la conferencia. Y yo me recuerdo que el pastor que me invitó me llevó a la conferencia general. En la conferencia general conocí a Clifford Goldstein, a Edward Reid, y conocí al pastor Manuel Vázquez. ¿Han escuchado al pastor? Ya falleció el pastor. Uno que era mexicoamericano, canosito, que se peinaba de ladito. Escribió un libro que se llamaba Peligro al acecho, donde hablaba de las amenazas de la acupuntura, ideología y métodos alternativos de curación. Entonces me recuerdo que nos quedamos a dormir en la casa del pastor Vázquez, y él estaba escribiendo un libro que me regaló una copia para que lo revisara. Eran 100 años de historia adventista entre los hispanos, y él estaba haciendo una investigación de cómo llegó el adventismo a los hispanos. Y yo era más jovencito, de aquellos entonces era bien joven, era soltero, no estaba casado, no tenía ni bigote. De hecho me dejé el bigote para que me respetaran, porque me veían cara de niño. Entonces era bien jovencito, y en mi falta de experiencia e inocencia, pues yo me animé, ¿verdad? Y fui con el pastor Vázquez y le dije: oiga, pastor, a mí, disculpe mi insolencia, pero una pregunta. Usted que es el vicepresidente mundial de la iglesia adventista, o sea, no estamos hablando de un pastor local, el vicepresidente mundial. Oiga, pastor, ¿por qué nos quitaron el logo? O sea, ¿por qué este logo cuando el de los tres ángeles era tan representativo de la iglesia? Usted que es el vicepresidente, ¿por qué, pastor? ¿Por qué lo hicieron? Y dice: bueno, mi respuesta es: ni yo sé. Dice: un día nada más llegué a las oficinas, nos dieron la noticia que había un nuevo logo más representativo, más cristiano, y de la noche a la mañana el logo ni siquiera él como vicepresidente mundial lo sabía. Si no estoy mal, fue Joe Crest el que fue el promotor para precisamente del cambio. Ahora, tú sabes que este logo lo tienen muchas iglesias, empezando con la metodista. Es un logo ecuménico, y supuestamente las flamitas son los tres ángeles. El que tenga mente entienda, porque la verdad hay que tener una mente de cerebro grande para entender que esas tres flamas es el mensaje de los tres ángeles. Nos quitaron el logo, nos quitaron la escuela sabática, porque antes se llamaba la escuela sabática. Hoy en día ya no se llama escuela sabática. ¿Sabes cómo se llama? Guías de estudio. Antes las escuelas sabáticas tenían completamente el espíritu profecía en cada día. Hoy en día la metieron hasta el viernes. Nos están quitando todo lo que nos identifica. ¿Saben que hay pastores hoy en día? Pastores, líderes de misiones y asociaciones que han hecho convocaciones de sus miembros diciendo: nos equivocamos en 1844.
Cristo no pasó al lugar santo, ni al lugar santísimo, perdón, en 1844. Cristo ya estaba en el santísimo desde su ascensión en la cruz. Más bien nosotros nos inventamos eso para reparar el chasco en el que nos metimos. Líderes adventistas, pastores adventistas que están agarrando los libros de Elena de White, agarran el tacho de la basura, agarran el libro delante de la iglesia y lo sueltan para caer en el tacho de la basura. Porque ahora esto es cuestión del pasado. Parece ser que estamos entrando en una nueva iglesia. Parece ser que desde adentro un terremoto está empezando a sacudir las mismas membranas y fundamentos de lo que una vez nos identificó como iglesia adventista del séptimo día. Y saben que hay una agenda para desechar los escritos de Elena de White, y algunos están diciendo que Elena de White ha llegado a ser un motivo de vergüenza en nuestra iglesia. Porque el tener a Elena de White es como tener una secta. Tenemos un líder máximo, como los mormones que tienen a José Smith, pues los adventistas tienen a su Elena de White y los otros a Mary Baker, y cada quien tiene sus profetas. Son igual que una secta, y hay líderes en la iglesia que dicen: qué vergüenza que digan que somos una secta, deshagámonos de Elena de White. La iglesia está siendo sacudida por todos lados. Si tú piensas que lo que va a dividir y partir la iglesia adventista son los grupos de sostén propio, estás cometiendo un grave error. Hay otras guerras más profundas que se están haciendo entre la iglesia adventista, empezando con la ordenación de la mujer. Tú sabes que eso literalmente sí amenaza a partir la iglesia en divisiones de Europa, divisiones de Australia. Se van a separar, y hay una amenaza que se van a separar uniones completas de la iglesia adventista. Tú sabes que la guerra más grande está en California, y yo lo sé porque vivo ahí. Y tú sabes que el voto de la iglesia mundial adventista era no ordenar a las mujeres para pastoras. Se acabó. Bueno, resulta ser que en California la presidenta de una conferencia es una mujer. Les dio lo mismo lo que diga la iglesia mundial. Nosotros hacemos lo que queremos. Una unión entera votó en no quitarle las credenciales a las pastoras. Y resulta ser que Ted Wilson, Doug Batchelor, Stephen Bohr y otros fueron para apelar. Hermanos, no lo hagan. No partan la iglesia. No se dividan. La iglesia ya habló y dijo que no se ata ordenación. Ustedes no vayan en contra del voto mundial. Les dio lo mismo. Votaron, y la gran mayoría votó que se van a mantener dándole ordenación y dándole credenciales a las pastoras en contra del voto mundial de la iglesia. Hablemos de disidentes, Ese es un mega disidente. Pero ¿sabes tú cuál es la conferencia más poderosa de Estados Unidos? California. Ahí hay dinero. Tú sabes que solamente California es el quinto estado que podría ser el quinto país más rico del mundo. Solo California. California tiene más dinero que todo Francia, que Rusia, que España y que un montón de países juntos. Hay dinero en California, y obviamente hay mucho entrada de diezmo. Cuando viene el presidente de la conferencia general, les dice: ¿saben qué? Si ustedes no se acatan a las pólizas de la división y al voto mundial de la iglesia, puede haber sanciones y consecuencias. ¿Y cuáles son? Bueno, si la iglesia puede disciplinar a un miembro, también puede disciplinar. ¿Sabías que se puede disciplinar a una iglesia? Por ejemplo, si hay una iglesia que es medio rebelde, la desorganizan. Y ahora quien dirige la iglesia son los encargados de la misión. Muy interesante. Pero también una asociación o unión se puede disolver. Y si ellos iban a ser rebeldes, había un riesgo aún que disolvieran la unión. Y ahora quedaría a cargo o de la conferencia o de la división. ¿Sabes qué hicieron en la unión? Hicieron una reunión de emergencia de constituyentes para volver a redactar los bylaws de la unión. Y hay un bylaw o una regla de estatuto que dice que si una unión llegara a disolverse, todos los bienes que le pertenecen a la unión vienen a pertenecer a la siguiente autoridad superior, que en este caso sería la división. Cambiaron eso. ¿Y sabes qué pusieron ahora? Que si la unión se llegara a disolver, todos los bienes llegan a pertenecer a las iglesias locales. Le declararon la guerra. Tú nos disciplinas, nos quedamos con todo. Iglesias, edificios, hospitales,
clínicas, nada te queda para acá. Y si nosotros queremos, abrimos otra unión completamente separada de la iglesia adventista. Y sabes, si ellos sientan el precedente, otras divisiones se les van a pegar. Eso sí es una gran amenaza para partir la iglesia adventista. No grupitos de 200 personas, no, estamos hablando que y el diablo tiene en la mira a esta iglesia. La iglesia, hermanos, algunos dicen que el zarandeo vendrá en el futuro. El zarandeo ya comenzó hace mucho tiempo. Y sabes que estamos tan entretenidos, amigos y hermanos, en la abundancia de cosas materiales de este mundo. En pagar el carro, sí, tan bonito que te compraste, es que tienes que pagar $500 al mes, ¿verdad? Es que tienes que llegar a la iglesia en un carro de lujo, ¿verdad? Ese vestido que te compraste con las 20 tarjetas de crédito que tienes al tope y que ya no sabes ni cómo pagar, estás a punto de la bancarrota. ¿Sabes por qué? Porque vivir en este país es vivir de ficción. Dicen que aquí hay que vivir el sueño americano. ¿Y sabes cuál es el sueño americano? Que todos estamos dormidos. Porque la realidad es de que todo lo que tenemos no es nuestro. El día que no pagues el carro te lo quitan. El día que no pagues la casa te la quitan. Nada te pertenece a menos que tengas el título. Y aún teniendo el título ni es tuyo, porque tienes que seguir pagando los taxes por el resto de tu vida. Y sabes que el mundo está empecinado en correr a una dirección que lo lleva a su propia perdición. Pero Dios tiene un pueblo que tiene una visión diferente. Y no porque seamos mejor que los demás, no es porque seamos ni más santos que los demás. Es porque Dios se compadeció de nosotros y levantó este movimiento para darnos un mensaje que tiene que ser proclamado a las 4 esquinas del mundo. Y el pueblo adventista, en base a este llamado de Dios, tiene que ser un siervo fiel, una atalaya, que vea el peligro, que sepa lo que viene y que sepa decirle a la gente que se prepare porque la batalla está a punto de explotar. Y saben, uno como pastor, uno tiembla ante esto. Porque uno, para no meterse en controversias y uno andar en la boca de todo el mundo, uno puede quedarse callado y ahí murió y Jesús te ama y listo. Todo el mundo lo quiere a uno. Pero ¿qué cuentas uno le va a dar delante de Dios? La Biblia dice que a la Nueva Jerusalén no van a entrar los perros. ¿Sabe quiénes son los perros en la Biblia? Lee Isaías 56. Los atalayas, que son apostados en las murallas del pueblo de Dios, para ser vigías y vigilantes en los puestos que Dios los ha colocado. Son colocados, uno, para estar despiertos, para no estar dormidos, para advertir el peligro que viene. Y tenían trompetas. Y si ellos venían el peligro, tenían que agarrar la trompeta y empezar a sonar. Y el otro sonaba y el otro sonaba. Y alrededor de toda la ciudad todo el mundo despertaba porque sabía que había llegado el peligro. Se despertaban y se preparaban para la confrontación. Dios tiene también sus atalayas que ha traído a este ministerio. Y sabes, yo tiemblo como pastor. ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios del mensaje que Dios nos dio? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor de nuestro ministerio? Si el Señor habrá de decir de nosotros, bien hecho, buen siervo y fiel. O de repente Dios nos dirá, perros mudos. Hermanos, estamos en tiempos tan solemnes que los eventos están desarrollándose delante de nosotros. La mano está empezando a escribir. El día de mañana voy a hablar acerca del tema y la puerta se cerró. Y hay algunas citas que he encontrado del Espíritu Profecía que nos sacuden. Porque Elena de White tiene algunas citas que dicen que algunos entre el pueblo de Dios, Dios ya los está pesando y ya los ha encontrado faltos. Y ella dice que la puerta de la gracia para muchos ya se cerró. Fíjate, no es hasta que venga la ley dominical. Dice que algunos ya pasaron la línea de la salvación. Por nuestra conducta, por nuestro carácter, por nuestra testarudez a vivir en el pecado. Y sabes que yo he encontrado que si hay un pueblo duro en esta tierra, es el pueblo adventista del séptimo día. Somos duros de cabeza. Nos entra por aquí, nos sale por allá. No importa cuánto se nos grite, no importa cuánto se nos diga. Salimos de aquí medio asustados, viene la ley dominical y a los 3 días estamos viendo el fútbol. Y a los 3 días estamos en la novela de las 6, la novela de las 7, la novela de las 8. Y cuando la hermana dice, prometo no ver la que sigue, ya empiezan con los comerciales de la que sigue. Oye, la traidora va a estar buena,
Y ahí el diablo las tiene a las hermanas entretenidas en vez de estar estudiando la palabra de Dios y prepararse para lo que viene. Y los adultos con su fútbol, y los niños con sus caricaturas, y a los jóvenes con sus películas y con celular. El diablo tiene para todos. El diablo ha sido muy astuto y ha tenido a esta iglesia tan entretenida que no nos damos cuenta que la guerra viene, que la batalla está lista, que los tambores están empezando a sonar y no estamos preparados como pueblo. Pero sabes, no todos están dormidos. Estoy viendo que está empezando a haber un movimiento muy raro que no entiendo, no lo comprendo. Pero tú sabes que hay pastores evangélicos que están empezando a abrazar la verdad presente. Hay pastores evangélicos que están diciendo que el don de lenguas no era don de Dios. Hay pastores que están diciendo, nos hemos equivocado al decir que la ley de Dios quedó clavada en el Calvario. Me parece que la ley de Dios nunca se clavó, porque así como Dios es bueno, la ley es buena, y así como Dios es eterno, la santa ley de Dios también. Y eso viene de labios de evangélicos. Dios ya está empezando a despertar a su pueblo. ¿Y sabe lo más triste? Que mientras algunas personas se sienten como el judío, perdón, yo soy adventista, doy mis diezmos, mi membresía la tengo en la iglesia y eso me va a garantizar el sello de Dios, están cometiendo un grave error, porque Dios está pesando nuestra vida y nuestro corazón. Podemos engañar a todo el mundo, pero hay alguien que no podemos engañar, y es Dios. Y Dios, cuando ve nuestra vida espiritual, y Dios, cuando ve nuestra decadencia espiritual, Dios mismo dice, si tú no te vuelves caliente o frío, te voy a vomitar de mi boca. ¿Sabes que se va a cumplir en nosotros la experiencia de Gedeón? Dios va a depurar la iglesia. Dios no necesita muchos. Los que necesita, los necesita entregados, convertidos al Dios eterno. Y viene la guerra y dice Gedeón, Señor, nos van a hacer pedazos, son demasiados. Y Dios dice, no, más bien ustedes son demasiados. ¿Y qué quieres que haga? Da el anuncio. Dile a la gente que el que tenga miedo, que el que le tiemble las piernas, que el que esté acobardado, que el que le guste la novela, que el que le guste el deporte, el que le guste la película, el que le guste el mundial y el que se la pasa en Facebook, que se regrese. No lo necesito. Yo no lo traje para estar en el teléfono, lo traje para pelear y si es necesario para morir. ¿O no se va a una guerra para pelear y morir si es necesario? Es o todo, es una guerra. No vamos entretenidos, vamos a una misión. Tenemos la espada, vamos con la armadura, vamos a pelear. Dile que se regresen. Hermanos, se regresaron casi todos. Y si esa es una profecía, hermanos, significa que cuando venga el toque de la guerra, muchos nos van a abandonar. Muchos nos van a dejar. A la hora de la hora, Elena de White dice que lo que pensamos que era oro va a ser simple latón. Pensamos que eran los grandes líderes. Es más, ella dice que va a haber estrellas que brillaron una vez en el cielo, pero se van a apagar. ¿Por qué? Porque caras vemos, corazones no sabemos. A la hora de la hora, muchos van a abandonar las causas de las batallas del Señor. Y cuando Gedeón ve, quedaron bien poquititos, y ahora sí Gedeón dice, no, Señor, estamos perdidos. Si con aquellos teníamos la esperanza de a lo mejor la victoria, con los que quedaron es imposible. No, pues Gedeón, todavía son muchos. Pásalos por el río, pásalos por las aguas. ¿Sabes qué representan las aguas en la Biblia, verdad? Gentes, naciones, pueblos. Dios va a permitir que su pueblo pase la peor crisis con la gente, no solamente los de afuera, sino los de adentro. ¿Sabes quiénes van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios? No son los de afuera, son los que van a estar adentro. Yo los vi, ellos fueron al congreso, estaban sentados, el hermano cantó, la otra hermana cantó, la otra era del trío, el otro predicó. Señor, yo estaba ahí. Van a ser los primeros que van a poner en evidencia al pueblo de Dios. Y finalmente vamos a pasar por las aguas y dice, los que agarren el agua y la laman como un perro, ponlos a un lado. Y los que se queden a refrescarse como que es el último día y se van a entretener, pónmelos a un lado. Y solamente quedaron 300. Cuando Gedeón ve eso, dice, esto es imposible, nos van a destruir. Y sabes, aquí viene el concepto de cómo Dios va a terminar este mensaje. Dios no va a terminar el mensaje por 20 millones de adventistas. Dios va a terminar el mensaje con los que queden, pero los que queden van a estar dispuestos a ir hasta la muerte por Cristo Jesús. No les va a importar. Aquí no se trata, hermano, de acobardar. Ay, pastor, me da miedo lo que viene. Vuélvase a su casa. Vuélvase a su casa.
Porque Dios no está llamando gente que le tiemble las piernas, gente que esté dispuesta a morir como el ancianito Juan. Porque el pobrecito de Juan ya estaba viejito, no le metieron un caso de aceite hirviendo. Pero a pesar de eso, el Dios del cielo lo protegió. Y tú sabes que va a haber milagros en el tiempo del fin. Milagros que no vamos a poder comprender, pero el Dios del cielo va a obrar de una manera como nunca la hemos visto, pero no va a ser en todos. Va a ser con los 144,000, con los fieles, con los que quedaron, con los que no se vendieron, los que no comprometieron su fe, los que sabían reconocer el llamado de Dios y a la hora que el general los llamó, obedecieron y dieron el paso y rompieron con todo lo necesario para seguir la voz del buen pastor que los estaba guiando. Y finalmente el método de Dios fue muy sencillo: agarra jarros, agarra teas encendidas que las vas a encender y una trompeta. ¿Y para qué? Tú haz lo que yo te digo. No me preguntes, yo soy Jehová de los ejércitos. Van a rodear el campamento y cuando da la orden rompen los cántaros, encienden las teas y empiezan a tocar la trompeta. Y cuando el ejército enemigo, emboscados en la medianoche, ven 300 teas encendidas y 300 trompetas tocando, dijeron: estamos perdidos, es Gedeón y nos tiene rodeados, no hay escapatoria. Sacaron la espada y se empezaron a matar entre ellos mismos. Es exactamente lo que dice el Espíritu Profecía: los enemigos de Dios van a terminar matándose a ellos y van a aborrecer a la bestia y la van a destruir y van a caer a los pies de aquellos que proclamaron la verdad presente. Van a ser momentos maravillosos y tú sabes que cuando nos lleven a juicio va a ser la oportunidad que Dios va a colocar en tus palabras, en tu boca, las palabras que van a venir inspiradas del mismo Espíritu Santo. Y Cristo dijo: no tengas miedo, aun cuando vayas a la corte, Dios te pondrá palabras que nadie podrá arrepender. Y saben, yo estaba leyendo una cita de Elena de White, que muchos de los que sean llamados a decir por qué están guardando el sábado en vez del domingo, me gustó la expresión que ella dice: perdón señores, nosotros no venimos a pelear nuestro derecho. Con nosotros hagan lo que quieran, pero venimos a pelear un derecho de alguien que ha sido pisoteado, y es el derecho del Dios creador del cielo y de la tierra. Han pisoteado su ley, han ido encima del mismo creador, y saben que dice que aún jueces se van a bajar del estrado y decir: yo creo la fe de él. Va a ser la oportunidad dorada de Dios para que millones que están siendo juzgados por primera vez reciban la verdad de Dios por el testimonio, no de los muchos, pero de los pocos que no se vendieron, de los pocos que estuvieron dispuestos a agarrarse de la mano de su general, que es Cristo Jesús. Había una historia acerca de Alejandro el Magno. Resulta ser que Alejandro Magno va a salir a su mega batalla que va a conquistar un reino nuevo. Sus ejércitos están listos, los enemigos están preparados, y entonces Alejandro nota que hay una compañía que está retrasada. Y Alejandro, esperando que salgan y no salen, se desesperó y va a visitar esta compañía a ver qué pasa. Cuando llega hay un comandante. Cuando el comandante reconoce a Alejandro, se le cuadra, dice: mi general. Y entonces dice: tú sabes que estamos listos a la batalla y ustedes nos están retrasando. ¿Por qué están retrasados? Es que, mi general, hay una persona que está coartada. Y esta persona le está metiendo miedo a todo el mundo. Y ahora todo este grupo está con miedo porque esta persona les infundió desaliento. Entonces Alejandro va con la persona, está metido en el bagaje, está con las piernas temblando, le está con miedo. Y cuando él ve que viene Alejandro, sale del bagaje y dice: mi general. Y dice: tú sabes que nos estás retrasando. Sí, señor. ¿Y por qué no retrasas? Porque tengo miedo. Nos van a matar y la sangre va a ser derramada y nunca he estado, y mi familia, mi esposa y mis hijos. Y empieza a hablar del miedo que tenía en su mente y en su corazón. Y entonces cuando Alejandro le escucha, le dice: una pregunta, ¿cómo te llamas, soldado? Y entonces el soldado dice: me llamo Alejandro. Y entonces Alejandro le dice: ¿tú sabías que ese es mi nombre? Y dice: sí, yo lo sabía. O una de dos: o cambias tu actitud o te cambias de nombre. Y sabes que muchos de nosotros debemos tomar también una decisión. O cambiamos nuestra actitud de apatía, o cambiamos nuestra actitud de ser medio cristianitos, o cambiamos nuestra actitud de estar medio convertidos. ¿Por qué crees que hay gente que dice: yo no veo los milagros de Dios? ¿Y cómo vas a ver los milagros de Dios si un pie lo tienes en el mundo y el otro pie lo tienes en la iglesia? A menos que cambies la actitud, a menos que hagas Dios tu alfa, tu omega, tu principio y tu fin, a menos que pongas a Dios en primer lugar, en serio. Si hoy, amigo y hermano, Dios es tu prioridad, cuando vengan estos días tú vas a ser la prioridad de Dios. Pero ¿sabes cuánta gente que traicionó a Dios, que ha vivido una vida doble, que ha vivido una vida de mundanalidad y al mismo tiempo se ha llamado
cristiano, cuando vengan estas cosas, van a decir, oh, el que habita al abrigo del Altísimo. La pregunta es, ¿tú habitabas al abrigo del Altísimo? ¿Estuviste metido bajo las alas del Salvador? Hermano, las alas están abiertas y la hora de entrar no es mañana. La hora de entrar es el día de hoy. Dice el Señor Jesús, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Quiero hacer una oración. Si habrá alguna persona el día de hoy que habiendo estudiado todo lo que hablamos y habiendo reconocido que no estamos listos, que tu relación no está bien con Dios, que hay cosas que tienen que mejorar, pueden ser pequeñitas, pero tú sabes que lo pequeñito a muchos les va a cerrar el reino de los cielos. Pueden ser cosas grandes que estás luchando y lidiando, que nadie sabe y nadie tiene que saberlo, porque aquí no vienes a confesarlo delante de un hombre, pero vienes delante de alguien que es más grande del que está parado acá, y su nombre es Cristo Jesús. Cristo dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Y no me voy a avergonzar de él, porque él no se avergonzó de mí. Porque Cristo te pudo haber confesado allá en el cielo, ¿verdad? No, él bajó del cielo y desnudo murió en esa cruz para confesar el amor redentor que tenía por nosotros. Cristo no quiere que mueras, quiere que vivas, pero que vivas para él. Pero una simple confesión del corazón puede abrir para muchos hoy las puertas de la vida eterna. ¿Habrá alguna persona? No espero que pasen todos, pero habrá alguna persona que quiera decir, pastor, yo necesito esta oración, que Dios te bendiga. ¿Por qué no pasas acá enfrente? Si el Espíritu de Dios está tocando tu corazón, si el Espíritu de Dios está llamándote a la reconciliación. Jesús dice, venid, benditos de mi Padre, venid. El que tenga sed, venga a beber. El que tenga hambre, venga a comer. Servida está la mesa. La salvación ha sido ganada. Y hoy en día, amigo y hermano, el amor de Cristo no ha decrecido. El amor de Dios sigue siendo tan grande, porque la puerta de la gracia todavía está abierta. Y mientras hay vida, hay esperanza. Al hacer la oración, cree. Es el requisito. Cree que el que está de pie es uno y el que se va a levantar de rodillas es otro. No porque tú lo dices, es porque Dios así lo prometió. Y yo tengo que agarrarme a esa promesa con toda la fuerza de mi corazón. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy ustedes confiesan a Dios, al caer de rodillas, pongan delante de Él todo lo que hay en su vida. A mí no me lo confiesen, a mí no me lo confiesen. A Dios. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer la palabra de oración. Si usted no puede estar de rodillas, you cannot kneel down, you can be standing up, there's no problem. But at the time that where you're going to be praying for you, open your heart to the Lord. Believe, have faith in the Lord. Because the power of the Lord can be manifested upon you today if you want to believe. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, aquí estamos delante de ti, pecadores que no merecemos ni tu gracia. Somos un pueblo que ha sido rebelde. Hemos escuchado tu palabra, pero así como el antiguo de Israel la hemos ignorado. Perdónanos. Porque el enemigo ha sacado ventaja, ha logrado acumular las fuerzas de este mundo en contra de Dios. Y tu pueblo todavía no damos la trompeta, el sonido certero. Pero Padre eterno, sabemos, porque tu palabra así lo dice, que en esta guerra final va a ganar Cristo Jesús. Así es que Padre, el diablo tiene su momento, la victoria final es tuya. Pero Padre, tu palabra dice que tú vas a ganar. La pregunta es si nosotros vamos a estar del lado del Cordero. Hoy venimos en fe para ponernos a tu lado. Puede ser que algunos aquí vengamos con un corazón desgarrado. El pecado nos ha mordido. No sabemos qué hacer. Cosas que hemos visto. Y es como veneno que poco a poco nos mató. O cosas que escuchamos que rompió nuestra paz. O de repente alguna relación ilícita que no deberíamos haber tenido. Y por años no se sabe romper la cadena y ya pesan esas cadenas. Tú conoces cada corazón porque tu Espíritu Santo se pasea por cada hijo tuyo y aquí estamos. En este momento confesamos nuestro pecado en la oración del corazón. Somos pecadores, perdónanos, restáuranos,
Ayúdanos, Padre eterno, para poder recibir un nuevo corazón. Y no uno de piedra, sino uno de carne que se goce en glorificar y honrar el nombre de Cristo Jesús. Alfarero divino, haz lo que quieras en nosotros. Pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Lava nuestro pecado, quita nuestra mancha, limpia nuestras manos. Perdónanos como líderes, perdónanos como miembros, como esposas, como papás, como madres, como hijos. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Una cosa sabemos, tú nunca nos fallaste. Y por eso recurrimos al trono de la gracia para encontrar oportunidad y socorro con la sangre de Cristo Jesús. Danos un gramo de fe para creer que nuestra falta hoy puede ser perdonada, que nuestra cadena puede ser rota, que las relaciones puedan ser cambiadas, que los corazones puedan ser convertidos y que los que caímos de rodillas venimos en confesión y arrepentimiento. Pero por creer en el mensaje de tu palabra, de una nueva oportunidad, los que nos habremos de levantar, habremos de ser perdonados y restaurados por Cristo Jesús. Mi hermana está aquí también y ponemos nuestras manos sobre ella para pedir que la autoridad de Dios pueda venir sobre su vida. Que el poder del Espíritu Santo obre y toque los corazones que tenga que tocar para que haya unidad y restauración. Porque el Dios que conocemos en medio de las tinieblas puede poner luz. En medio del caos puede traer orden. En medio de la enfermedad puede traer salud. Y en medio de la muerte puede traer resurrección. Bendice a mi hermana, tú la conoces. Y que en este camino que le ha tocado recorrer, que recuerde que no va sola. Cristo camina a su lado. Y sabemos que el día de mañana te va a glorificar, porque su confianza la puso en Jehová de los ejércitos. A la hermana que está en el hospital, dale de tu bendición. Médico divino, toca cada parte de su cuerpo que es afectada. Y que el toque del Espíritu de Dios pueda renovar y restaurar cada fibra de ese cuerpo para que la hermana se levante y glorifique el nombre de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios de ti y de mí tenga misericordia, que el rostro de Dios pueda brillar sobre nosotros y por haber hecho pacto con Dios de reconciliación, que la paz dulce de Dios hoy pueda ser depositada sobre ti y sobre mí para la gloria de Cristo Jesús. Y es en ese sagrado nombre, nuestro amigo Dios, Señor, hermano, Creador, sobre el cual caen nuestras rodillas. Es en ese nombre que glorificamos, alabamos y bendecimos a Jesús. Y en ese sagrado nombre ante el cual los demonios aún tiemblan, en ese nombre hoy creemos y lo pedimos de todo corazón, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Y todos juntos decimos: